Buenas noches a todas las personas que nos siguen. Un saludo nuevamente en estos espacios que tienen lugar los domingos a las 6 de la tarde y los jueves a las 8 de la noche. Espacios para aproximar colombianos a fin de que se gane la elección del año entrante para la recuperación democrática de la patria. Esta noche nos da mucho gusto que vamos a asistir a un conversatorio de la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el doctor Rubén Darío Risaralde, quien ha anunciado su candidatura presidencial, ambos ampliamente conocidos. Este es un conversatorio sin periodistas que pregunten. Yo no hago más que introducirlo y al final un resumen sin comentario de los titulares de los temas que ellos traten. La senadora María Fernanda, el doctor Risaralde adelantarán su conversatorio con los temas que quieran sobre Colombia, sus candidaturas, etcétera, y serán ellos los que se coordinarán el tiempo y el uso de la palabra. Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos acompañan y vamos a escuchar a la senadora y precandidata María Fernanda Cabal y al candidato Rubén Darío Risaralde. Buenas noches, presidente Uribe. Buenas noches, Rubén Darío. Yo quisiera comenzar por preguntarle aquí a mi compañero de conversación esta noche su experiencia. Hace muchos años reconocí que usted fue pionero de esa asociación entre el sector agroindustrial y los pequeños campesinos en la zona del Magdalena Medio con Indupalma. Yo quisiera que usted brevemente nos contara qué pasó, qué sucedió. Usted fue pionero, pero después llegaron otros. Conocí la experiencia de María la Baja Bolívar, de Carlos Murgas, la experiencia de su hijo en Tibú, cuando el presidente Uribe hizo la sustitución de cultivos e incentivó a los empresarios a crear asociaciones con campesinos. Existen en otros lugares del país también, existen en el Cesar, existen en el Urabá, pero le doy la palabra porque me parece importante que esa experiencia se conozca y lo que usted haría hoy frente al desafío de la sustitución de cultivos. Gracias, María Fernanda y presidente Uribe. Gracias por su introducción y recibo sus palabras como una invitación para construir juntos una Colombia renovada y unida. María Fernanda, en el Magdalena Medio, en los momentos más complejos que se estaban viviendo en el país y específicamente en esa zona, tuvimos la oportunidad de generar riqueza con unos campesinos, la mayoría de ellos analfabetas, a quienes les dimos capacitación para que a través de esa capacitación ellos se fortalecieran como personas, empezaran y aprendieran a ser empresarios y además hicieran bien sus cosas, fortalecieran sus competencias. Ese fue un modelo que copiamos de Malasia, de una empresa que crearon los malasios al finalizar los años 50, cuando Malasia estaba enfrentando una guerrilla muy fuerte, inclusive apoyada por los chinos, y les dieron la oportunidad de ser propietarios. Y hoy Felda es una empresa de más de 2 millones de hectáreas. Es una multinacional. Y estos campesinos que hicimos propietarios de tierra y de cultivo, hoy ya no tienen 3.000 hectáreas. Hoy tienen 5.500 hectáreas. Pero adicionalmente, que es en mi concepto lo más importante que logramos, esas tierras las pagaron los campesinos. Y esos cultivos los pagaron los campesinos. ¿Cómo los pagaron? Con producción.
Ahí lo importante es que haya un mercado que asegure esa producción y que asegurada esa producción se pague la deuda de la tierra y el cultivo. No habrá gobierno que sea capaz, por ejemplo, de hacer un trabajo de sustitución de cultivos ilícitos eficaz si los cultivos que sustituyan la coca no se paguen la tierra y el cultivo con la producción. De modo que el modelo está, el modelo se probó, el modelo es exitoso y tenemos que aprovechar ese modelo para acabar en Colombia con lo que más daño le hace al país, que es la ilegalidad y la inseguridad. Es mucha la gente que ha fallecido en este país, que ha sido asesinada en este país. Son muchas las masacres que se han dado gracias a el narcotráfico. De modo, María Fernanda, primero que te agradezco infinitamente esa referencia, porque además me dio la oportunidad de hacer un planteamiento muy elemental, muy rápido, porque el tema es muchísimo más complejo, pero se trata de que los dos conversemos de temas distintos que nos van a permitir acercarnos a una nueva Colombia. Este espacio nos tiene que permitir mostrarle al país que en nosotros no está la crítica hacia las personas, sino las propuestas que el país requiere para salir adelante. Así es. Yo, entendiendo el campo colombiano, tengo la información de mi familia, pero obviamente mi departamento es desarrollado, es la agroindustria de la caña de azúcar que logró desde principios del siglo XX cambiar la posibilidad de bienestar de más de 1.500.000 familias que se benefician precisamente de eso, la agroindustria de la caña, que hizo que el Valle del Cauca fuera uno de los departamentos más prósperos. Pero todas las regiones son distintas. Yo veo, por ejemplo, ventajas distintas, ventajas diferentes, pero al final de cuentas, lo que yo siento que ha sido una equivocación de muchos gobiernos y equivocación que viene de copiar unas propuestas de la CEPAL desde los años 50 que nos vendieron que el desarrollo era para adentro y no hacia afuera teniendo dos mares, cuando la civilización humana empieza es con el comercio, con el intercambio. Cuando finalmente nosotros tardíamente entendemos que podemos ser despensa agrícola y ganadera. Hay algo de agroindustria, pero sobre todo las regiones de Colombia son una potencia produciendo comida. Ustedes lo saben más que yo, el presidente Uribe, usted, Rubén Darío, nosotros tenemos luz solar estable, tenemos pisos térmicos, tenemos tierra fértil, pero tenemos unos problemas estructurales que no se han resuelto. El primero y más grave de todo es el problema de la seguridad que nosotros vivimos, cómo el presidente Uribe logró controlar y se logró generar bienestar y desarrollo. El segundo que yo veo es esa ausencia de cobijar a los pequeños e incluso a algunos medianos que pueden ser productores, esa ausencia de crédito, un crédito que a pesar de tener Finagro, los expulsa de esa capacidad que tienen ellos de generar comida. Colombia, según la FAO, es uno de los 7 países del trópico que pueden alimentar la mitad del mundo. Eso lo entendió Brasil hace muchos años y entendió cómo era que podía desarrollar su potencial y hoy es el único país donde el intercambio con China es deficitario. Ellos exportan más de lo que importan y son potencia agrícola, ganadera y agroindustrial. Si yo cojo el mapa de Colombia y yo analizo cuáles son las potencialidades agrícolas de cada región, yo tengo que ayudar a esas personas con acceso al capital, que se queda o en la comercialización, ya sea de bienes de capital, muchos importados, en los insumos agrícolas o en las grandes superficies. Ninguno de los de la cadena tiene nada en riesgo. El que siempre arriesga es el que cultiva, que muchas veces tampoco accede a las tecnologías para mejoramiento de su cultivo.
Colombia es el segundo país con mayor riqueza hídrica y todavía hay lugares donde no se accede al agua para poder tener un cultivo sostenible, donde nosotros podríamos por región saber que esa potencialidad puede generar bienestar en las familias. Lo que ha pasado en el Huila, que ha superado a otros lugares cafeteros por naturaleza y hoy es el mayor productor de café de alta calidad, que invita a venderle a los mercados de los países ricos, abre esa posibilidad para más de 80,000 familias cafeteras en ese departamento. Entonces, yo quisiera que pudiéramos construir una política pública, agrícola, pecuaria y agroindustrial con la potencialidad de Colombia. Cuando usted se refiere a la dificultad de la sustitución, yo quisiera también saber por qué esa coca está donde está. No está en lugares conectados porque no hay vías de acceso, no hay vías terciarias, no hay bienes públicos. ¿Por qué hay lugares donde hay menor población pero hay más coca? ¿Es distinta la sustitución del Catatumbo a la sustitución del Cauca, a la sustitución de Nariño, por ejemplo, a lo que sucede en el Guaviare, en el Putumayo, que la población es menor y la coca crece? Entonces yo creo que hay una serie de variables que nosotros tenemos que entrar a entender para una vez brindar protección a través de fuerza pública, de aliados como Israel, como Estados Unidos, de satélites, de drones, que uno proteja a la población. Tenemos que tomar la decisión de dónde se va a concertar y dónde definitivamente se va a tener que fumigar sin tener que pedir permiso. Porque ese permiso nos lo impuso el Acuerdo de La Habana y arrodilló el Estado colombiano ante la criminalidad que disfraza milicianos de campesinos, que quema soldados vivos y que no deja ninguna posibilidad de desarrollo, como lo que usted me contaba cuando usted hace la propuesta en el gobierno de Santos de su modelo. Las FARC se opuso porque las guerrillas quieren un campesino pobre que tenga que depender de la ilegalidad. María Fernanda, así es, pero fíjate que tenemos que pensar un poco por fuera de la caja si vamos a pensar en sustitución de cultivos. Nosotros no podemos hacer sustitución de cultivos de una manera dinámica y efectiva en los mismos sitios donde está la coca. Nosotros tenemos que crear unos centros de producción grandes donde muchos campesinos sean propietarios en común y pro indiviso de cultivos que tengan asegurado el mercado. Porque si no tienen asegurado el mercado los campesinos, pues no hacemos absolutamente nada y regresan a la coca, que es lo que muchas veces ha pasado cuando reemplazamos, por ejemplo, la coca por cultivos de tomate o por cultivos de papaya o por cultivos, primero, que no tienen asegurada la compra de la producción y segundo, que inclusive puede ocurrir que del centro de producción al centro de venta la producción sufra algunos percances que no permitan que le paguen al campesino a los precios que debe ser. Entonces, esto hay que pensarlo de una manera distinta. Hay que invitar a la gente que está sembrando coca a que se vuelva dueño de grandes empresas donde ellos tendrán derecho a la producción, por ejemplo, de 100 hectáreas productivas de palma, y que cerca de esos centros de producción se construyan unas ecoaldeas con centros de educación, centros de salud y con vivienda para los campesinos. Nosotros hemos hecho un estudio econométrico donde la producción no solo permite eso, la construcción de esos centros de educación, de vivienda y de salud, sino que también pagan impuestos. Y esos impuestos, inclusive las obras por impuestos, permiten las obras de infraestructura que se requieren en los centros donde se pueden sembrar estos cultivos que van a reemplazar la coca. Fíjate que en la Orinoquía hay 15 millones de hectáreas que en estos momentos no están haciendo nada con esos 15 millones de hectáreas. Y se ha demostrado que en la Orinoquía
por un buen manejo de la tierra, por un enriquecimiento del suelo. Ya no solamente se está dando caña de azúcar, hace mucho tiempo se está dando palma. También se han recuperado extensiones para cultivos de maíz y de soya. Marañón se está dando igualmente. Marañón. Es decir, el cambio que se está dando en la Orinoquía es impresionante y son muchos los cultivos que tienen un mercado asegurado y que pueden atender también una demanda que definitivamente le den la seguridad a quienes participan de estos procesos productivos, que encuentran los mercados donde pueden ser competitivos. Igualmente, así como hay 15 millones de hectáreas en la Orinoquía, hay cerca de 7 millones de hectáreas en la costa Caribe. La costa Caribe, tenemos un estudio departamento por departamento de cómo podemos llegar a la costa este de Estados Unidos, Canadá, al Caribe, inclusive a la Comunidad Europea, con productos competitivos, ganaderos, agrícolas y piscícolas. Nosotros desaprovechamos en la costa Caribe gran parte del territorio porque tenemos problemas de agua. Cuando hay invierno hay demasiada agua y cuando hay verano no hay agua. Y ahí hay que construir un canal. Inclusive en su momento yo alcancé a firmar un convenio que por supuesto quedó en una firma para que las empresas públicas de Medellín construyeran un canal por todo el Caribe en un proyecto muy parecido al proyecto GAP entre Turquía y Siria, que una de las zonas más pobres de esos dos países las transformó radicalmente. Si nosotros construimos ese canal que está proyectado a que se construya totalmente durante unos 20 años, transformamos y le generamos riqueza a una región que en estos momentos no se está aprovechando al 100%. Y así hay muchas zonas del país donde las posibilidades las hay porque el mercado lo hay, porque esas zonas son productivas y porque el colombiano es un colombiano trabajador que produce resultados. De verdad lo que le hace falta al país es gerencia y lo que le tenemos que dar al país es gerencia para ordenar entre el sector público y el sector privado el potencial que Colombia tiene. Por ejemplo, yo he visto cómo Chile y México tienen sus oficinas tipo ProColombia, pero las tienen insertadas dentro de toda la labor de su política exterior. Por ejemplo, un rediseño de institucionales obligatorio. Nosotros no podemos seguir con una carga burocrática que pesa sobre los hombros del sector productivo. 19 ministerios es una aberración. Pueden bajarse a 13, a 11 y hasta 9. Usted puede resumir el Ministerio de Educación con el de Cultura, con el de Ciencias y con el de Deporte. Usted puede racionalizar cuál es el objetivo de la existencia de ese ministerio. ¿Por qué tienen que haber consejerías habiendo ministerio? ¿Por qué tienen que haber embajadas en lugares donde no hay intercambio comercial? El éxito de México y Chile es que no solo utilizan sus embajadas para abrir mercados a sus productos, sino que a la vez exportan servicios para que llegue la inversión. Nosotros somos potencia, por ejemplo, para exportar servicios médicos y se hace tímidamente y el Estado ha sido un mal socio porque muchas veces hay pacientes que quieren venir a operarse, vienen de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, no vienen muchos de Estados Unidos salvo a cirugías plásticas y no vienen a tratarse cirugías de alta complejidad porque falta un aseguramiento que garantice el Estado para que las clínicas puedan ofrecerlo. O sea, tenemos muchas cosas donde al final el Estado es el que se queda corto porque el sector privado va más allá. Y es obvio, el ánimo de lucro hace que el sector privado sea el que se invente, el que cree canales que después terminan siendo frenados por la inoperancia de una burocracia que termina siendo corrupta y que genera un gasto público ineficiente. Nosotros, dentro de la propuesta que hemos hecho con la Mega 2040 de la mano
de varios amigos, entre otros el profesor Luis Guillermo Vélez, economista libertario, Daniel Rojas, que es un PhD en economía, es pasar del gasto público ineficiente a lo que se llama austeridad expansiva, que esos recursos se vayan a quienes saben producir riqueza. A mí, se lo digo con franqueza, me da dolor ver cuando yo recorro Colombia, con toda la diversidad. Estuve en La Mojana hace 3 meses, que es una belleza geográfica, una capacidad de producir, pero siempre con el problema no resuelto de Caregato, de una inundación que antes se iba y ahora no se va. Recorre uno zonas en que quedó ranchería, que no se terminó, cuando lo que se necesita es agua para los cultivos. ¿En qué quedaron una cantidad de elefantes blancos? Si nosotros trabajáramos unidos pensando no solo en cómo retomar la seguridad, en cómo atacar los cultivos ilícitos y la ilegalidad y cómo potenciar la capacidad productiva de alimentos porque el mundo necesita comida. Paralelamente, en ProExport vamos abriendo mercados y vamos exportando servicios. Hace poco estuve viendo que Colombia, no recuerdo si es el tercero o el quinto país que ofrece los servicios de lo que es el call center de BPOs. No hay marco jurídico para que se les dé garantías de poder crecer con tranquilidad, porque en este país cualquier gobierno cambia cuando se le da la gana a punta de resoluciones, incluso violando la norma. Nosotros deberíamos hacer el ejercicio, y lo invito a usted también, doctor Lizarralde, ministro, para que revisemos la duplicidad de funciones que se resuman a través de una propuesta que yo tengo de crear la Agencia de Eficiencia Administrativa, como lo hizo Elon Musk al principio del gobierno de Trump, facilitarle al emprendedor, al empresario, el poder producir más. Y a fin de cuentas, lo que me han enseñado a mí, los maestros de economía que he tenido el privilegio de tener, es que la prosperidad solo la genera el sector privado y el Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica, la seguridad material y facilitar, entre otras, la defensa de la propiedad privada y del libre mercado. María Fernanda, coincidimos plenamente y quiero tocar muy rápidamente 2 puntos a los cuales te has referido. El primero, pues tocaste el tema de la costa Caribe, y definitivamente la costa Caribe tiene un potencial enorme, desde la Guajira hasta el Urabá, enorme. Y lo que necesita otra vez es gerencia, es ordenamiento, la tierra está. Ahora, sí, hay que hacer un canal de distribución de aguas para conducir las aguas en el invierno y dárselas a los cultivos en el verano. Pero el potencial está. Hicimos un estudio departamento por departamento donde comparamos las necesidades, las necesidades de la costa este de Canadá, Estados Unidos, el Caribe y la Comunidad Europea, y con cuáles productos podíamos ser competitivos, no que quisiéramos sembrar, no que pudiéramos sembrar, no, que fuéramos competitivos. Y el potencial de la costa es impresionante. Además que lo estamos desperdiciando porque estando en la costa, inclusive no somos ni siquiera capaces de suministrarle los productos a los transatlánticos que en materia turística se mueven por todo el Caribe. Es decir, nuestra falta de capacidad en ese sentido es impresionante. Pero también recojo algo muy importante que mencionaste al principio de tu intervención y hablaste de ProChile. Realmente yo estoy completamente de acuerdo contigo, salvo algunas embajadas que sean estratégicas políticamente. Las demás embajadas deben ser embajadas comerciales, y esas embajadas comerciales existen o no existen en función de los negocios que generen. Si no generan negocios, esas embajadas no pueden existir, no deben existir. De modo que los funcionarios que vayan a esas embajadas van a buscar negocios, van a promover negocios, van a vender.
van a generarle riqueza al país. Si no, no deben estar ahí y esas embajadas no deben existir. De modo que las que estratégicamente desde el punto de vista político se requieran en la Comunidad Europea, en Asia, en el Medio Oriente, en Estados Unidos, una embajada especial para toda América Latina, etcétera. Sí, porque nosotros también tenemos que tener una posición política inteligente y coherente en los distintos escenarios políticos y económicos del mundo. Pero de resto, las embajadas deben ser embajadas comerciales. Y adicionalmente, gracias a Dios, tenemos la inteligencia artificial hoy, que nos permite de una manera racional, bien, trabajar por la eficiencia del Estado. No solamente desde el punto de vista de los cargos públicos, no solamente desde el punto de vista de los ministerios e instituciones, también desde el punto de vista de los trámites y procedimientos. Aquí hay mucha gente que se cansa para poder exportar o para poder importar, por ejemplo, material vegetal. Lamentablemente, el ICA es una entidad que en vez de promover el cambio, la producción, la modernización, es una talanquera para el desarrollo. Eso tiene que cambiar si nosotros queremos que nuestro país sea un país líder en América Latina, y Colombia tiene con qué ser un país líder en América Latina. De modo que esa observación de Elon Musk no hay que echarla al cesto de la basura. Ojalá nos diera una asesoría, no solamente para hacer más eficientes las entidades del Estado, sino también para eliminar toda la tramitología ineficiente que tenemos y que contribuye en materia grave a propiciar la corrupción en este país. Sin lugar a dudas, yo creo que el ICA tiene que ser reformado, tiene que haber un flujo de procesos donde la tecnología pueda reemplazar la burocracia. El INVIMA, usted pide un permiso y cuando ya se lo dan, pues usted perdió la posibilidad de su negocio y seguramente perdió clientes. Si uno identifica, yo decía hace tiempos a manera de chiste, que primero para mí la fórmula ideal es que los gremios del sector productivo ayuden a diseñar la política pública porque ellos saben qué decretos o qué artículos los afectan y no los dejan generar riqueza. Pero segundo, crear una línea 1-800 palanca. 1-800 palanca donde uno reciba todas las quejas de los usuarios de las distintas entidades del Estado para uno resolver y hacer un diagnóstico de lo que no debe pasar. A mí me pasó de todo porque yo he sido empresaria y yo lo cuento, hoy lo cuento como anécdota, pero qué padecimiento. Cuando usted se formaliza, lo único que recibe es garrote del Estado. Por eso muchos no se formalizan, siguen informales. Mire nada más la desgracia de este gobierno ladrón, donde crean el sistema para hacer las transacciones bancarias gratis. El éxito de las fintech nos va a liberar de monopolios. Entonces, ¿quién no usa Nequi? ¿Cuánto manda por Nequi las clases populares y por otros mecanismos bancarios con unos costos mínimos? Pues resulta que lo que se inventan nuevo, que iba a servir para todos, ya lo van a gravar con el 15 por 1000. ¿Usted escuchó el decreto que están anunciando de parte del Ministerio de Hacienda? Eso es una locura. En la nueva plataforma que permite que todos los bancos conversen, que no se le demore 3 días la transacción, que pueda ser libre, ya la van a cargar. ¿A quién castigan? El deseo de bancarizar al ciudadano se tira por la borda, porque la gente que solo puede girar algunos pequeños recursos no se va a someter a los altos costos. El 15 por 1000 es una vergüenza, así como el impuesto saludable es una vergüenza, con nombre bonito como todos los progresistas, pero que si usted conversa con los tenderos, mi querido ministro,
se va usted a dar cuenta del horror que significa un impuesto que hoy ha cobrado casi 2 billones de pesos, arruinando a la mayoría de tenderos de clases populares, que si se formalizaron, se van a informalizar o van a cerrar. Entonces, a mí me gustaría de todas maneras conocer el estudio suyo, departamento por departamento, con la potencialidad que tienen agrícola, pecuaria y los desafíos para el desarrollo. Pero deberíamos hacer una cruzada común de cómo convertir al Estado en un socio amigable y no en un mal socio obligado, como cuando usted se casa y después no se puede descasar nunca, que la sociedad conyugal no tiene forma de disolverla. Aquí hay que ver cómo el Estado se convierte en esa plataforma donde nosotros los ciudadanos sentimos seguridad jurídica, como lo dije al principio, sentimos seguridad material. Si yo voy a hacer una concesión vial, que no me quemen la maquinaria amarilla, que no me secuestren los trabajadores, pero que no me cambien las reglas de juego. ¿Usted sabe qué nos va a tocar hacer en el gobierno del 2026, cuando regresemos al poder? Regresar al sentido común, pero vamos a tener no solo que hacer un esfuerzo por resumir el tamaño del Estado y racionalizar el flujo de procesos, sino sentarnos en mesas de negociación. ¿Qué va a pasar con las 9 EPS hoy en proceso de liquidación? ¿Qué va a pasar con todas esas empresas y concesiones a las que no les pagaron los peajes, no se recaudó el peaje y que hoy, para que usted lo sepa, están pagando intereses que ya están cobrando esas empresas, intereses que paga la ANI? La ANI no resuelve, tiene un poco de funcionarios incompetentes, pero ya nos están cobrando y se vienen una cantidad de demandas contra el Estado colombiano, hoy muchas en tribunales de arbitramiento, que vamos a tener que pedirles suspender para llegar a acuerdos para que el golpe no sea tan duro y paralelamente abrir Colombia a subastas mineroenergéticas a 30 años, abrir Colombia a concesiones, alianzas público-privadas y lo que usted habló de obras por impuestos y obras por regalías. Necesitamos que el capital entre, que el capital fluya y necesitamos que la Colombia que funcionaba, que destruyó este gobierno, vuelva a funcionar. Y la que no funcionaba o que en algún momento, yo rescato mucho lo que hizo el presidente Uribe con la seguridad y la sustitución, vuelva a ser una Colombia viable. El reto es tan grande que tenemos que ir unidos en el 2026 para que los mejores gobiernen. Aquí vamos a tener tensiones con la clase política porque aquí no podemos seguir entregando porciones de Estado para intereses mezquinos cuando es un país que tiene todo para vivir mejor, que yo siento que el desafío también que plantea el presidente Trump es la oportunidad para encauzarnos en los países que tienen que ser los socios obligados, que además son países que defienden la libertad. Sí, María Fernanda, tú has tocado ahí una cantidad de temas que son demasiado importantes. Definitivamente, lo primero que se va a tener que hacer es casi que crear un gabinete de guerra. Se va a necesitar mucho carácter para manejar este país, pero también mucho conocimiento, porque en materia tributaria y fiscal, el desorden en estos momentos es tal que se van a requerir una serie de medidas que no todas, y lamentablemente he observado mucho en esta campaña, ya varios de los candidatos hablando de reformas tributarias. Este país no aguanta una reforma tributaria más y hay que utilizar unos mecanismos distintos, diferentes, para poder otra vez encuadrar no solamente el tema fiscal, sino el tema de las empresas, como tú anunciabas, las de salud, por ejemplo, las de energía, por ejemplo, las de infraestructura, por ejemplo, y llegar a acuerdos con ellos para refinanciar la deuda, ampliarla en el largo plazo, pero no esperar que esa refinanciación la vamos a hacer a través de impuestos.
el mismo negocio tiene que dar para refinanciar esas entidades y esa actividad, llámese salud, llámese infraestructura, llámese energía, etcétera, etcétera. Yo espero que en el tema pensional, por ejemplo, el gobierno no alcance a meterle la mano y a gastarse una cantidad de recursos de pensiones, porque ellos están desesperados, porque como no han sabido manejar los recursos del Estado, o no sé cómo los han manejado, en estos momentos carecen del flujo de caja que requieren para poder hacer también todo lo que quieren. Pero de verdad, en materia fiscal, vamos a necesitar demasiada cirugía, demasiado cuidado, demasiada delicadeza, demasiada cabeza fría para que podamos tomar decisiones que nos permitan, inclusive, ser más competitivos en materia tributaria para poder captar más recursos del Estado. Nosotros hemos renunciado a la inversión extranjera cada vez que estamos con reformas tributarias aumentando la tasa tributaria. Eso no puede seguir, porque si no, nadie va a estar interesado en venir al país a invertir. El capital no tiene ni patria ni corazón. El capital va donde mejor lo tratan. Y nosotros tenemos que hacernos atractivos porque vamos a necesitar mucho capital. Ahora, yo estoy seguro, porque la historia de Colombia ha sido una historia fiscalmente muy sana, a pesar de cantidad de reformas tributarias que hemos tenido, pero fiscalmente muy sana, y genera confianza si hay un equipo serio que le permita a las entidades financieras del exterior darse cuenta que las medidas que se van a servir para corregir el rumbo que en estos momentos se perdió en el país. Nosotros nunca habíamos tenido ministros de Hacienda tan débiles como los que en este gobierno hemos tenido. Pero yo prefiero mirar hacia el futuro. Por supuesto, aceptar y analizar lo que vamos a encontrar, aceptar y analizar lo que tenemos. Porque si no conocemos lo que vamos a encontrar, pues difícilmente o nos vamos a demorar mucho tratando de corregirlo. Pero debemos saber que desde el momento mismo en que ganemos las elecciones, nos tenemos que concentrar para enmendar la tarea. Este país lo van a dejar en las ruinas, en todo sentido, en todo sentido. Y por eso el equipo de gobierno tiene que ser un equipo estructurado, tiene que ser un equipo serio y, repito, tiene que ser un equipo de carácter. Tú dijiste, frente a los políticos, vamos a tener que hacer unos procesos de pedagogía profundos, no solo para que lo entiendan los políticos, también para que lo entienda el país, porque definitivamente el país tiene que entender qué medidas tenemos que tomar en distintos sectores de la economía para poder reordenar el ejercicio. Que si nosotros, por ejemplo, nos volvemos más eficientes desde el punto de vista del empleo que se genera en el Estado, que además en estos momentos no ha sido exagerado, ha sido absurdo, ha sido desbordado. Sí, esa gente va a tener que trabajar en otros sitios, pero si nosotros le damos una dinámica a la economía, le damos confianza al inversionista nacional y extranjero, esas casillas se abren, esas posibilidades se abren. Y en la medida en que la economía se abra, en esa medida también se fortalece el recaudo, pero no por altas tarifas, sino por aumento en la producción, en la productividad, en la inversión. Y otra cosa, tenemos que terminar con una cantidad de subsidios que no le agregan valor a nadie, ni siquiera en lo social a quien lo recibe.
Eso lo tenemos que analizar con mucho cuidado. Y esos subsidios los tenemos que reordenar. Por ejemplo, no puede ser que en el país tengamos más del 50% de los trabajadores informales. Esos subsidios deben irse a apoyar a las pequeñas y microempresas para que si contratan gente, esa gente tenga la seguridad social y las pensiones. Por eso es que hay tanta gente sin pensiones, porque el trabajo es informal. Entonces, hay que acabar con los subsidios que no aportan ni siquiera socialmente y trasladarlos a quienes trabajan, pero informalmente, y que no tienen seguridad social ni tienen el tema pensional. Y por último, desde el punto de vista del empleo, aquí hay que volver a fortalecer las fuerzas militares y de policía, porque lo sabemos y está claro, y lo vimos en la época del gobierno del presidente Uribe. En la medida en que haya más seguridad, hay más inversión, y el país no solamente tiene que copar el territorio económicamente, sino también institucionalmente. Y la primera institución que debe llegar al territorio es la seguridad. Sin seguridad, nosotros no acabamos con esos enclaves que hay en Catatumbo, que hay en el Cauca, que hay en Putumayo, que hay en Arauca, que hay en Guaviare, que hay en el Chocó, que hay en Nariño. Es que estamos perdiendo al país. La frase de siempre: sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay paz, sin seguridad en el campo no habrá paz en Colombia. Son muchos sectores a los que tenemos que aproximarnos con conocimiento, no llegar a aprender, nos lo ha dicho el presidente Uribe, hay que llegar aprendidos. Hay que llegar con las resoluciones listas para tumbar todas las malas resoluciones que atenten contra la propiedad privada y el libre mercado. De hecho, tenemos que pensar en grande. Deberíamos hacer, desde hace mucho tiempo, una reforma monetaria virtuosa. Debe haber cuentas en moneda extranjera. Si usted tiene un socio en Francia, puede abrir cuenta en euros. Si lo tiene en Estados Unidos, en dólares. Lo tiene Perú, lo tiene Chile, sin cambiar su moneda y sin reemplazarla como lo hizo Ecuador con la dolarización de la economía. Usted lo puede hacer para evitar las fluctuaciones de la tasa representativa del mercado. Están listos hace mucho tiempo los bancos. Ya debería existir. Debería haber mucha más comprensión de las necesidades que necesita el sector productivo, el sector real de la economía, por parte de un Estado que lo que está haciendo es todo lo contrario. ¿Por qué hay informalidad? Usted lo decía, porque todo es difícil. Colombia es uno de los países más lentos en crear empresa. Y todo eso, el efecto es que el Producto Interno Bruto no tiene el crecimiento que debería tener. Y todo eso afecta el PIB per cápita. Yo pongo siempre este ejemplo porque estudiando economía con el profesor Luis Guillermo Vélez hicimos todo el análisis y se lo conté al presidente Uribe del PIB per cápita de los últimos 26, 28 años. La época en que casi se triplica, en la época en que más crece el PIB per cápita fue en los 2 periodos del presidente Uribe. Seguridad trae progreso. Nunca volvió a crecer igual. Ni siquiera con Santos, que como dice el profe, se me cateó la bonanza petrolera y la platica que le dejó Uribe. Nos hizo 4 reformas tributarias, subieron el IVA, en fin, una cantidad de decisiones absurdas que no deben ser. Analizábamos con el doctor de economía, Daniel Gómez, que el PIB de Panamá, el de Colombia hoy es $7.900, el de Panamá es 19.000. Ese país chiquito, vecino, que fue parte de Colombia. ¿Por qué? Porque es mucho más libre, goza de más libertad económica, de menos dificultades. Aquí hasta para abrir una cuenta bancaria es un rollo. Aquí el excesivo costo de servicios bancarios hace que la gente no se bancarice. Y muchas cosas más. El peso,
del crédito sobre el sector popular hace que usen el gota a gota. Y la gente con plata, los ricos, prefieren pedir afuera, donde el interés es más bajito. O sea que aquí los ajustes tienen que ser entendiendo el Estado en la dimensión que debe entenderse, interactuando y siendo quien respalda y cobija el sector real de la economía para que sea un buen socio, no un mal marido. Yo siento que tenemos las ganas, a pesar de los desafíos y de la olla raspada o la no olla, porque la olla raspada ya hoy prácticamente lo que vamos a recibir es ni siquiera la olla. Y yo siento que eso va a encaminar a esa cruzada a la que yo lo invito hoy y a ese mini, ¿cómo sería el mejor adjetivo? Sería un gabinete, usted lo dijo, de guerra. Uno diría de posguerra. Ya pasamos por lo peor. Para mí, Petro es peor que el COVID. Así lo demuestran los indicadores. Él no entiende la generación de riqueza, pero además la envidia y la odia. Y también vamos a tener que enfrentar la narrativa progresista, aquella que sostiene que el empresario es el esclavista y que por eso no querían la reforma laboral. Convencer a aquellos que tienen cemento en el cerebro de que la empresa es la generadora de empleo formal, estable y digno, pero que no la puedes cargar con un peso del 60% tributario y fiscal cuando los países que eran más pobres que Colombia, que hoy son ricos del primer mundo, como Taiwán, Singapur, Corea del Norte, solo pesa el 25%. Se llama sentido común, nos falta lógica matemática, y ahí pasaríamos a otros temas que se nos acabó el tiempo, que yo he insistido en que en Colombia se debe volver obligatoria la enseñanza de principios básicos de economía financiera desde el colegio, la universidad. Así usted estudie teología, porque no entienden los jóvenes qué significa generar un negocio, cuáles son los costos que hay, qué es lo que más nos golpea a los colombianos, los costos de energía, con una energía elevadísima, los costos de la seguridad, con la extorsión, con la zozobra, más los costos de un Estado que no solo no te da seguridad, te cobra una energía costosa, sino que además no te da crédito, no te da vías, no te da acceso. Todo ese desafío grande, 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 en ese gabinete que, insisto, tenemos que rebautizar, pensémoslo para que sea atractivo, porque nosotros, los generadores de riqueza, yo soy empresaria, no sabemos comunicar. La izquierda cuenta historias, cuenta mentiras y convence incautos. Y mueve el odio. El odio no construye civilización. Nosotros somos gratamente beneficiarios de la civilización judeocristiana, de las enseñanzas de la Biblia que no pasan de moda, y creo que podemos trabajar juntos. Creo, María Fernanda, que coincidimos muchísimo porque ambos hemos trabajado muchísimo más en el sector privado que en el público. De hecho, mi vida, el 80% ha sido privada y el 20% pública. Y la Colombia que produce, la Colombia que crece y la Colombia que construye futuro es la Colombia por la cual nosotros tenemos que trabajar. Y la verdad, tenemos que invitar a los gremios a que sean menos lobistas y que estén dispuestos a aportar. Yo por lo menos he sentido una gran frustración en estos últimos años, porque son pocos los dirigentes gremiales que tienen una posición constructiva de país, una construcción donde no solamente piensen en el gobierno, que también piensen en el sector privado, que piensen en el empleado, que piensen en ese colombiano que individualmente hace un esfuerzo inmenso para poder salir adelante. Se ha perdido mucho el liderazgo de los gremios en este país y los pocos gremios que asumen liderazgo son señalados inquisitoriamente como enemigos del Estado e inclusive como enemigos del país. Eso es un absurdo.
Y por último, también quiero decir, Colombia es un país grande, es un país de grandes posibilidades. Y nosotros con las herramientas que tenemos hoy, tenemos la obligación, no solamente de recuperar el país, sino de verdad, de hacer de Colombia una nación grande. Yo quiero, María Fernanda, reiterarte el agradecimiento, reiterárselo al presidente Uribe por este espacio que nos permitió a los dos ofrecerle a los colombianos futuro, porque futuro es lo que se merece este país. Este país no se merece pasado, este país se merece futuro y tiene con qué. Aquí tenemos que reactivar el petróleo, aquí tenemos que explotar la minería y dejar el macartismo ambiental que nos está limitando tanto. Hoy en día se puede hacer minería ambientalmente sostenible. Se puede explotar el petróleo de una manera ambientalmente sostenible. Se puede hacer fracturamiento de una manera ambientalmente sostenible. De hecho, antes también se había hecho el fracturamiento. Y de la noche a la mañana, entonces nos volvimos nosotros enemigos del crecimiento, del desarrollo, de la producción, cuando en materia ambiental nosotros no tenemos ningún déficit ambiental. Hemos querido ser más papistas que el Papa y con eso lo único que hemos conseguido es perjudicar al país, perjudicar a los más pobres, perjudicar a los que más apoyo requieren, no solamente del Estado, sino de los que más tienen. De modo que nosotros, en lo que queda de campaña, tenemos que hacerle entender al país que no es el populismo el futuro. El populismo es lo que nos ha hundido, lo que nos está haciendo retroceder, que es más bien la cooperación integral entre sector privado y Estado, el que nos va a permitir que tengamos una mejor y más estructurada educación y que podamos hacer de este país en materia de desarrollo lo que este país se merece. Bueno, muchas gracias, querido ministro Risarralde. Ya completamos 53 minutos. Ha sido bien interesante la charla. Quiero que me regale el estudio por regiones que usted hizo. Quiero mucho mi país. Quiero aprender cada día más. Por supuesto, María Fernanda, con muchísimo gusto. Y un merecemos, abrazo bien grande. Y que nos vaya bien. Así es. Y nos merecemos vivir en paz, con progreso, con seguridad y que no nos tengamos que ir de aquí, que el exilio no sea opción. Gracias. Para mí no lo es. 53 minutos que pasaron muy rápido. Quienes nos concentramos, aprendemos mucho. Empezaron el doctor Risaralde y la senadora Cabal con esas soluciones campesinas tan importantes. Empresas campesinas que se han constituido en Colombia para reemplazar la coca, que han salido adelante. En ese momento, el doctor Risaralde trajo el ejemplo de una empresa campesina del Magdalena Medio que empezó con 3.000 hectáreas de palma y todo con recursos propios, con base en el trabajo, en el ahorro, llegó a 5.000. La senadora Cabal estuvo señalando esos proyectos asociativos campesinos con integradores, señaló la experiencia del doctor Murgas en el Catatumbo, dijo que eso se podía, había que hacer, tenía toda la posibilidad de hacerlo en Nariño, en el Cauca. Reclamó la falta de infraestructura en el campo para poder adelantar estos proyectos. Y algo muy importante, esta noche escuchamos a dos candidatos que saben mucho del tema, referirse cómo el país necesita esa agricultura industrial del Valle del Cauca y los proyectos campesinos. Se propusieron también proyectos campesinos
colectivos, no de reparto de tierras, sino colectivos con gran productividad y con servicios públicos, la escuela, el hospital, el centro habitacional, el centro de las viviendas, etc. Los dos fueron muy enfáticos esta noche en el tema de la seguridad, el tamaño del Estado. La senadora Cabal dijo que Colombia podía funcionar incluso con 9 ministerios, algo bien importante. Llamaron la atención sobre el riesgo de que se empiece a perder el dinero de las pensiones. Y uno de los temas que propusieron es que una gran cantidad de subsidios, anoto, no hablaron de todos porque hay unos absolutamente necesarios, pero que una gran cantidad de subsidios se reemplacen por subsidios a la generación de empleo. Fue una hora, 53 minutos que se pasaron muy rápidos. Le vamos a pedir el gran favor a la senadora Cabal y al doctor Lizarralde que nos suministren un pequeño video, un corto video que sea síntesis de lo que han expresado esta noche. El domingo a las 6 de la tarde tendremos otro conversatorio para ir aproximando colombianos que aspiran a la presidencia y contribuir a crear las condiciones para que la democracia triunfe absolutamente el año entrante. Muchas gracias a las personas que nos han seguido en las redes esta noche, a quienes nos han ayudado con la parte técnica y un especial agradecimiento a quienes nos dieron la oportunidad de escucharlos, la senadora Cabal y el doctor Lizarralde. Buenas noches a todos y muchas gracias.